Clase número 9 de hermenéutica. Vamos a continuar con este estudio que iniciamos unas clases anteriores con este tema de las figuras retóricas. En la clase anterior nosotros hicimos una división de las figuras retóricas y mencionábamos que las figuras retóricas para su estudio se dividen en figuras retóricas simples, figuras retóricas compuestas, modismos hebraicos, tipos, símbolos y simbolismo. Muy bien. En la clase anterior, de hecho, comenzamos con el estudio de las figuras retóricas simples y nosotros iniciamos justamente con las figuras de comparación. Estudiamos en la clase anterior lo que es el símil. Llegamos a estudiar esta figura, el símil, y veíamos que el símil es una comparación, de hecho se encuentra dentro de las figuras de comparación. Ahora en esta clase vamos a iniciar con el estudio de la metáfora. Ahora, mucha atención, tanto símil como metáfora, ambas son figuras de comparación. La palabra metáfora viene de metafereín. Esta palabra se divide en meta, que significa más allá, y fereín, que significa trasladar. La palabra metáfora, entonces, o esta figura retórica conocida como metáfora, es una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil. No aparece la conjunción como y muchas veces las metáforas son antropomórficas. Muy bien, ¿qué acabo de mencionar? Lo que yo acabo de mencionar es que la metáfora, al igual que el símil, son figuras de comparación. La metáfora, al igual que el símil, es una comparación, pero la metáfora es una comparación que no se expresa de manera similar, igual como el símil. En el símil, cuando se hace una comparación, recuerde, en la clase anterior nosotros mencionábamos, en el símil, cuando se hace una comparación, se utiliza la conjunción como. El Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Sí? Entonces, esta es una característica que tiene la metáfora. No se utiliza la conjunción como y en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas las ocasiones, las metáforas son de naturaleza antropomórfica. ¿Qué significa que es de naturaleza antropomórfica o antropomórfico? Bueno, este término viene de antropomorfe, antropos, hombre, morfe, forma, es decir, nos está hablando del ser humano en su forma o aspecto. Entonces, aquí tenemos una característica muy especial para poder distinguir un símil de una metáfora. La metáfora normalmente se estará encaminando, normalmente se utiliza en aspectos antropomórficos, aspectos que tienen que ver con la forma del ser humano. Símil y metáfora. ¿Cuál es su diferencia? Ambas figuras retóricas comparan dos palabras o conceptos, pero mientras que el símil los vincula con un nexo comparativo, es decir, como, semejante a, parece, igual que, etc., y es precedido por la conjunción como, en la metáfora esto no ocurre. En el caso de la metáfora, un término representa y sustituye a otro término. Recuerde, escúchelo bien. En el caso de la metáfora, un término representa y sustituye a otro término. Vamos a poner un ejemplo. El mar de sus ojos. Esto no indica que el mar está atrapado en los ojos de alguien, sino que una persona, cuando decimos el mar de sus ojos, nos está dando la idea de que una persona tiene ojos azules. Como el mar se suele representar de color azul, al referirse a el mar de sus ojos, lo que se quiere decir es que los ojos de esa persona son azules. En vez de decir sus ojos son azules, nosotros entonces estamos sustituyendo estos términos y estamos diciendo el mar de sus ojos. Muy bien. En el símil se comparan dos cosas para crear un significado. La introducción de la conjunción como es lo que le da la comparación a una característica que la diferencia de la metáfora.
Por ejemplo, siguiendo este ejemplo, el mar de sus ojos, si nosotros lo decimos a manera de símil, entonces sería sus ojos son como el mar. El símil indica entonces similitud. Es la comparación entre dos cosas no relacionadas de diferente naturaleza, pero que guardan una similitud entre ellas. En este caso, esos ojos azules y el mar, como es azul, guardan esa misma característica. Ojos y mar son naturalezas totalmente distintas, cosas distintas, pero el azul eso lo comparte tanto el mar como los ojos de la persona que nosotros estamos hablando en este ejemplo. Muy bien, entonces la metáfora, metafereín, es una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil, no aparece la conjunción como, y muchas veces las metáforas son antropomórficas. Muy bien, vamos a ver entonces unos ejemplos de la metáfora. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Muy bien. ¿Esto qué significa? Esto significa que Dios tiene mano, porque aquí está diciendo que no se ha cortado la mano de Jehová. Significa que entonces Dios tiene un cuerpo humano y que Isaías 59:1 nos está diciendo que Dios tiene de hecho tiene mano. No, esto no está implicando esto. Esto es una metáfora, una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil. Aquí no está apareciendo la conjunción como. Y como decíamos, muchas veces las metáforas son antropomórficas. Ahí está. Tienen que ver con la forma humana. Y este texto entonces nos está presentando a Dios bajo una concepción de una figura humana, tanto que está mencionando la mano de Jehová, ¿sí? Ahora dice, he aquí no se ha acortado, es decir, no se ha detenido, no ha parado. Después dice la mano de Jehová. ¿Esto que está implicando cuando habla entonces de la mano de Jehová? ¿Dios tiene manos? No, Dios no tiene manos. Es una metáfora, es una comparación. Entonces esto lo que nos quiere decir, es una comparación antropomórfica. Esto lo que nos quiere decir es que Dios no se ha detenido en salvar o no ha parado en salvar. He aquí no se ha acortado la mano del Señor para salvar. ¿Qué significa esto? Esta es una metáfora que nos está diciendo que Dios no se ha detenido para salvar, no ha parado en salvar. Su mano sigue salvando. Y cuando decimos su mano sigue salvando, no estamos nosotros implicando que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene una mano, sino que estamos haciendo una comparación de naturaleza antropomórfica, es decir, nos estamos trasladando hacia la figura humana y en este caso estamos trasladando esta concepción de figura humana a Dios, aunque Dios es espíritu, para poder entender entonces lo que el autor quiere decir. Lo que el autor entonces quiere decir no está presentando en ningún momento que Dios tenga cuerpo, sino lo que está presentando es que la mano de Dios, así como en la forma humana, esta mano puede rescatar, puede ayudar, puede levantar. Bueno, Dios no se ha detenido en estar con la intención, con el propósito, con el deseo de salvar. Es lo que está implicando entonces este versículo, Isaías 59:1, y es precisamente una metáfora. Después dice el texto, ni se ha agravado su oído. Esto nuevamente tenemos aquí otro aspecto antropomórfico, otra situación de comparación con la figura humana que se está aplicando al Señor. Nuevamente, no significa que Dios tenga un oído, porque no tiene un cuerpo humano, pero nuevamente, ¿para qué sirve el oído? El oído sirve para escuchar, para percibir, etc. Entonces, ni se ha agravado su oído, es decir, no se ha enfermado su oído, no ha dejado de funcionar su oído. Dios no ha dejado tanto de usar su mano en un sentido metafórico para salvar. Dios no se ha detenido en salvar y Él sigue escuchando el clamor, sigue escuchando la necesidad de salvar. Entonces no se ha agravado su oído no ha dejado de funcionar. Y
Bueno, esto nuevamente vemos de manera muy clara, muy sencilla para hacer una distinción entre un símil y la metáfora. La metáfora siempre será de comparación antropomórfica, ¿sí? Muy bien, entonces, después dice, ni se ha agravado su oído para oír, es decir, Dios escucha perfectamente, no ha dejado de escuchar, y si Él no ha dejado de escuchar y su mano no se ha cortado, entonces Isaías 59:1 lo que nos está presentando es la gran realidad, la gran verdad de que Dios sigue salvando, de que Dios sigue con esta voluntad, movido en su gracia, en su misericordia, salvando. Muy bien. Ahora vamos a otro versículo. Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Recuerden nuevamente. Una metáfora es una comparación, pero a distinción del símil, una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil, es decir, nunca aparecerá la conjunción como. Si aparece la conjunción como de manera directa, sabemos que se está tratando de un símil. Si no aparece la conjunción como y este versículo, este texto nos está haciendo una comparación de naturaleza antropomórfica que tenga que ver con la forma del hombre, entonces con toda seguridad nosotros nos encontramos ante una metáfora. Muy bien, dice entonces el Señor Jesús, yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy el pan de vida. ¿Qué significa esto? Si nosotros tomamos este texto de manera literal, y por eso nosotros decíamos, la Biblia no está escrita de manera literal, no se tiene que interpretar de manera literal, la Biblia está escrita a base o a través de figuras retóricas, entonces necesitamos conocer las figuras retóricas, en qué consisten cada una de ellas, para poder interpretar la Biblia a la luz de cada una de las distintas figuras retóricas en las que tiene su estructura. Jesús dice entonces, yo soy el pan de vida. Hace una declaración, él donde dice yo soy el pan de vida. Esto no está implicando que el Señor ha perdido de la razón, que el Señor ahora él está diciendo que asume que es un pan, no, sino que es una comparación. Recuerde, metáfora es una comparación. El pan es un alimento. Ahora, se sustituye, recuerde, habíamos mencionado que una de las características entre el símil y la metáfora, un punto de diferencia radical que tienen entre ellas, es que en el caso de la metáfora, un término representa que está representando algo se sustituye por otro. El pan se sustituye o el pan sustituye al término alimento. En vez de que el Señor diga yo soy el alimento de vida, Él está sustituyendo la palabra alimento por el término pan. Y entonces yo soy el pan de vida, lo que nos está implicando es yo soy el alimento de vida. Muy bien. Espero que haya sido claro en la explicación de lo que es una metáfora. Muy bien, ahora la tarea. La siguiente tarea que nosotros tenemos es que vas a explicar la figura retórica denominada metáfora siguiendo el patrón de los versos anteriores, siguiendo la explicación que acabo de dar en los versos anteriores, y esta explicación la vas a aplicar a Juan 8:12 y 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9. Tomas, por ejemplo, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tomarás entonces este versículo y vas a explicar de una manera clara, de una manera sencilla, por qué Juan 8:12 es una metáfora. ¿Por qué Juan 8:12 no es un símil? ¿Por qué Juan 8:12 es una metáfora? Y nuevamente esta tarea se va a realizar a través de una videograbación que puedes enviar al WhatsApp personal o al correo del instituto y vas a, entonces a hacer alguna cartulina o en tu computadora, en tu libreta, etcétera, para que puedas ir desglosando Juan 8:12 y 1 de Corintios 3:9 y explicar de una manera clara, de una manera detallada por qué estos versículos son metáfora. Agradezco su atención en esta clase, que Dios les bendiga.